Muy buenos días, bendiciones para todos. Le doy la bienvenida en esta mañana a todos a nuestro tiempo devocional. Agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da de una vez más poder acercarnos a Él a través, como la Escritura lo dice, a través del Cordero de Dios. No nos acercamos a Dios por los méritos nuestros, nos acercamos a Dios por los méritos de Cristo, su Hijo, que murió en la cruz, como dice el escritor a los Hebreos, para abrir un camino nuevo y vivo a través de su cuerpo, para que podamos llegar al Padre. Le damos gracias al Señor por este nuevo día y por esta nueva oportunidad que nos da a nosotros de poder tener este tiempo devocional de retos para el crecimiento espiritual. La Biblia dice que los oidores olvidadizos no son justificados ante Dios, sino los hacedores de la palabra. Hacedores. Por eso este devocional tiene esa particularidad. Este no es un nuevo conocimiento nada más que compartimos, no es solamente un compartimiento de la palabra. Se establece un reto, un desafío para que los creyentes podamos asumirlo y podamos incluirlo dentro de nuestras actividades cotidianas, para que de esa manera podamos así llegar a ser más como el Señor Jesús, que ese es nuestro propósito, esa es nuestra prioridad. Hay muchas cosas que intentan distraernos de este propósito, muchas cosas que intentan desviarnos, y por supuesto esto no viene de parte de Dios, sino que viene de parte de las tinieblas, porque el único interesado en que usted no crezca, el único interesado en que usted esté estancado, el único interesado en que usted no le sirva a Dios de la manera que Dios lo ha planteado en la Escritura, son las tinieblas, ¿no? Pero que en este día, como el Señor promete, que en un instante el Señor aplastará debajo de nuestros pies al enemigo, para que nosotros victoriosos podamos adorar y servir juntos al Señor. Así que tome su Biblia en esta mañana y vamos a iniciar este tiempo devocional. Recuerde que estamos leyendo el libro de los Hechos. Es un libro que nos relata, nos narra la vida de la iglesia, de los primeros cristianos, de la iglesia primitiva. Este libro de Hechos lo escribe el evangelista Lucas, el escritor de Lucas, y se lo envía a un creyente llamado Teófilo, cuyo nombre significa amado de Dios. Se lo escribe para explicarle, comienza explicándole el evangelio, o sea, lo que es la vida de Jesús, lo que él hizo, lo que él enseñó, pero luego escribe este libro de Hechos para seguir explicándole a Teófilo la vida, las vivencias de la iglesia primitiva. Y esto es un documento muy valioso para nosotros el día de hoy y en toda la historia de la iglesia, porque es un referente. Es decir, que nosotros podemos mirar en ellos, mirar en este libro, cómo son las cosas por las cuales nosotros debemos pasar, o el camino. Entonces ya miramos que algunos retos ya se nos planteó en el capítulo 1. Hoy vamos a hablar de lo que considero es una de las experiencias fundamentales después de la salvación. A mi juicio, esta es la experiencia más importante que un creyente puede tener. La experiencia más importante es que sea salvo. Esa es la experiencia más importante. El Señor Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Así que la experiencia de la salvación es lo más importante que una persona puede experimentar, lo más importante que una persona puede tener en esta vida. Conocer a Jesús, rendirle su vida
y vivir, tomar la decisión de vivir para servirle a Él. Esa es la decisión y la experiencia más importante de una persona. Pero seguidamente, la experiencia más importante, la experiencia que le sigue, es esta de la cual vamos a hablar hoy: el bautismo con el Espíritu Santo. Esa es la experiencia pentecostal. La experiencia pentecostal, o la palabra pentecostalidad, no es propio de una comunidad o de una iglesia local o de una misión, como tal vez muchos puedan interpretarla. La palabra Pentecostés es una fiesta que Dios estableció en su pueblo. Y fue en medio de esta fiesta Pentecostés que el Espíritu Santo vino sobre los discípulos. Y de ahí es que se deriva o se asocia la experiencia del Espíritu Santo, las experiencias espirituales con el Espíritu Santo, a el Pentecostés. Entonces, por eso se le llama a la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo Pentecostés, cuando se quiere hacer referencia a lo que es la experiencia espiritual, se le llama pentecostalidad o Pentecostés. Está relacionado con esto, pero esto no es propio de una comunidad o de un grupo de creyentes. Esto es bíblico. Así que vamos a referirnos a la experiencia del Espíritu Santo, a las experiencias que una persona puede tener con Él, como pentecostalidad. La experiencia pentecostal. Vamos a referirnos a ella de esta manera. Así que tome su Biblia y vamos a leer en el capítulo 2. Tome su Biblia, por favor. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Quiero invitarle a que leamos todo el pasaje. Son 13 versículos. Quiero que los leamos. Y mientras lo leemos, usted va a examinar dos cosas. La primera de ellas: cómo, desde el fundamento bíblico, cómo es la experiencia pentecostal. ¿Cómo es la experiencia pentecostal? Número 2, usted va a examinar cuál fue el resultado de la experiencia pentecostal. Porque el reto que la palabra de Dios nos plantea el día de hoy es que revisemos nuestra experiencia pentecostal. Hay muchas personas que pueden pensar y decir: yo tengo una experiencia pentecostal legítima. Nosotros no podemos discutir con las personas si la tuvo, si no la tuvo. No podemos discutir en eso. Pero lo que sí podemos hacer es remitirnos a lo que dice la Biblia, porque el Señor Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces la Escritura es el fundamento. La Escritura es la que nos aclara. El salmista David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces la Biblia es la que nos muestra. Cuando hablábamos acerca de la visión de la iglesia, hoy en día hay muchos tipos de iglesia. Hay iglesia para todo, pero esas iglesias son genuinas, esas pequeñas comunidades que se crean y que hablan de Dios. Esas comunidades son legítimamente la iglesia del Señor. Bueno, nadie puede señalar, ¿verdad? No podemos señalar, pero la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Ahora, yo cuando leo la Biblia encuentro que la iglesia es la comunidad de creyentes que ha tenido, número uno, una experiencia de salvación. Y esa experiencia de salvación implica que esas personas se arrepintieron de su vana manera de vivir, se despojaron de sus pecados y de sus maldades, los confesaron y se apartaron. Ahora son personas que no solamente dicen vivir para Dios, no solamente leen la Biblia, sino que hay un fruto. El fruto es una vida transformada, una vida nueva, una vida cambiada. Pero el fruto, además de ser personal, interior, el fruto de que una persona es parte de la iglesia de Cristo,
es el amor que profesa, el amor que se convierte en acciones para con su prójimo. Recuerde que el Señor Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de Dios. Muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, y el Señor les declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, eran personas que estaban hablando de Dios, estaban profetizando, estaban echando fuera demonios y haciendo muchas cosas en nombre de Dios, pero sus acciones eran malas, hacedores de maldad. Entonces, cuando miramos la Biblia, nos damos cuenta realmente. La Biblia, por eso es tan importante que usted como creyente lea la Biblia. Porque hay personas, todo el mundo, hoy hay muchas personas que se acercan y dicen, bueno, yo creo en Dios, yo soy creyente, yo soy, bueno, no vamos a discutir eso. No vamos a discutir. Si alguien dice que cree en Dios y es una persona conflictiva, bueno, él dirá que cree en Dios, pero sus acciones lo niegan. Si una persona dice que ama a Dios, pero que está en contra de la iglesia, critica a la iglesia y es una persona indiferente ante la necesidad del prójimo, bueno, él pensará, está engañado, pero él pensará, ¿por qué? Porque el modelo que encontramos en la Biblia de creyente no es así, no es así. Entonces, esto, como dijo la Biblia, el que tiene oído para oír, que oiga, que oiga. Entonces, vamos a mirar en esta mañana, vamos a leer ese texto y vamos a hacer dos cosas. Ya le dije, vamos a examinar cómo es la experiencia pentecostal. Número 2, vamos a ver cuál es el resultado inmediato, porque también hay un resultado sucesivo. Después de esta experiencia, después de este pasaje, nosotros podemos ver algunos efectos, los efectos de esta experiencia pentecostal. Así que tome su Biblia y vamos a leer allí Hechos capítulo 2. Recuerde que los discípulos estaban, mientras esperaban la promesa, estaban reunidos, estaban orando, ¿verdad? Entonces leemos en el capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Eso fue antes de la experiencia. Había unanimidad, había unidad y unanimidad. Estaban juntos físicamente, pero el sentir de ellos era el mismo. Dice el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, y las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, creyentes árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, es decir, están borrachos. Aquí encontramos la experiencia pentecostal. Estaban los creyentes reunidos, dice la Biblia, y de repente, un de repente de Dios, es decir, estaban esperando y de repente irrumpió en el ambiente de la habitación la presencia divina, aleluya.
Todos aquellos que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, hemos experimentado esto. El irrumpir de Dios en una habitación, en una reunión, en una iglesia. Cuando usted lee todas las experiencias en el libro de los Hechos, en donde el Espíritu Santo vino sobre los creyentes, sucedió lo mismo. Ellos estaban orando, estaban hablando, estaban haciendo algo relacionado con el reino de Dios. Y el Espíritu Santo irrumpió. Oh, mi hermano, que esa sea tu oración y dígale al Espíritu Santo: irrumpe, Señor. Irrumpe. Si todavía no has sido lleno con el Espíritu Santo, que ese sea tu clamor. Irrumpe, Señor. Pero miremos que estos creyentes que han sido llenos con el Espíritu Santo ya han tenido una experiencia de salvación. Ya han tenido una experiencia de salvación. Escúcheme bien, es muy importante tener esto claro. Porque una persona puede acostumbrarse a estar en la iglesia sin haber tenido una experiencia de salvación. Por eso es importante que, sobre todo nuestros hijos, que han crecido tal vez en el caso nuestro, por ejemplo, los que servimos a Dios, los líderes, e inclusive muchos creyentes que acostumbran a llevar a sus hijos a la iglesia. Por el hecho de llevar a nuestros hijos a la iglesia, eso no quiere decir que ya ellos son salvos, que han tenido una experiencia de salvación. Ellos son los candidatos número uno para tener esa experiencia de salvación, porque son los que están más cerca, porque están relacionados. Pero lo que necesitamos hacer es confrontarlos a ellos y guiarlos a una experiencia de salvación. Una experiencia de salvación. Entonces, estos creyentes tuvieron una experiencia de salvación y estaban reunidos esperando la promesa. Se reunían para eso. Ellos no estaban ahí haciendo una oración, un compartimiento de la palabra, que tal vez sí pueda que lo hicieran, pero su objetivo, que aquí es donde quiero enfatizar, su objetivo era esperar la promesa. El Espíritu Santo vino y la pregunta mía es: ¿cómo fue esta experiencia? Aquí la Biblia dice que el Espíritu Santo sopló sobre la casa. Estuvo allí, dice, de repente vino, bueno, yo digo sopló, ¿no? Pero textualmente leemos que vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba. Es decir, de afuera hacia adentro vino el Espíritu Santo y llenó la casa donde ellos estaban. Eso lo dice textualmente. Es posible que algunos puedan darle una interpretación a esto, pero lo más fiel es que usted mire el texto y sin buscar interpretaciones, sin pensar de pronto que lo que dice textualmente el texto, tal vez no prestarle mucha atención a lo que dice textualmente, sino tratar como de buscar una interpretación. O sea, eso no es lo correcto, porque cuando leemos el texto tenemos que mirar lo que literalmente dice. Y literalmente estaban reunidos en una casa, estaban unánimes, habían tenido una experiencia de salvación y estaban esperando la promesa, estaban en un contexto de oración. Dice, y de repente el Espíritu Santo irrumpió y llenó la casa donde ellos estaban. Dice la Biblia, versículo 3, dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Asentándose sobre lenguas de fuego. Esas lenguas de fuego no es otra cosa que el lenguaje que el Espíritu Santo les impartió en ese momento, un lenguaje espiritual. Ahora, dice el versículo 4, dice, y fueron todos, no fueron algunos, dice, y fueron todos llenos con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Esa es la experiencia pentecostal, la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. Ahora,
Acerca de esto hay muchas cosas que se dicen, pero nosotros hemos aprendido que de una manera sencilla nos apegamos a la Escritura y queremos y buscamos que todo lo que la iglesia experimentó en la iglesia primitiva, nosotros también lo experimentemos. Miremos en la Biblia, por lo menos esa es mi experiencia. Y no quiero hablar ni fundamentar la fe de algunas personas sin la experiencia, porque la experiencia es diversa, pero hay elementos que son comunes en todas las experiencias, y eso es lo que quiero enfocarme. Cuando yo leo la Biblia, veo que hay una sola experiencia de salvación y que hay un solo camino, se llama Jesucristo. Y no importa el tipo de experiencia que alguien pueda tener, la forma, pero toda persona, para que sea salvo, tiene que arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo para salvación. Oye, eso sin importar, son los elementos comunes de la salvación. Ahora, cuando hablamos del Espíritu Santo y de esta experiencia también, aquí la Biblia habla de una experiencia espiritual que tuvieron los creyentes, y en cuando algunos puedan diferir, yo quiero remitirme al texto, porque el texto dice que el Espíritu Santo vino sobre los creyentes, o sea, no de adentro hacia afuera, sobre. Luego sí vamos a ver a unos creyentes que son guiados, dirigidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como dijo Cristo, de su interior correrán ríos, hablando del mover, de la experiencia espiritual de los creyentes. Pero Hechos dice, el Espíritu Santo vino sobre los creyentes. Y estos creyentes, después que el Espíritu Santo vino sobre ellos, comenzaron a hablar en otras lenguas. En otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Esas otras lenguas eran idiomas. Ahora, no podemos perder de vista el contexto, porque ellos están en medio de una fiesta, en medio de una celebración. Y esas lenguas, dicen los que estaban allí, los espectadores, los que estaban observando, que no hacían parte de los 120, dice, estas personas, estas nuevas lenguas, lo que hacían era que ellos hablaban en nuestra lengua las maravillas de Dios. Por supuesto que este es un texto muy rico en cuanto a lo que es la intención de Dios, en cuanto a el plan de Dios para con las naciones, pero también se nos muestra cuál es el propósito del bautismo con el Espíritu Santo. Capacitar a los creyentes para que los creyentes puedan dar testimonio de Cristo, para que puedan dar testimonio de la salvación, para que puedan testificar del Señor Jesús. Ahora, como les decía, hay muchas personas que pueden, y muchos grupos que hoy pueden diferir con relación a esto, pero yo prefiero creer como dice la Escritura. Y a mí la Escritura me dice que después de convertirse un creyente, la promesa del Padre para él es el bautismo con el Espíritu Santo. Y este texto me explica cómo es esa experiencia. Ahora, usted va a ver esta experiencia en muchos otros textos a lo largo de la lectura de este libro, que lo vamos a ver. La experiencia fue la misma. El Espíritu Santo vino sobre los creyentes y los creyentes comenzaron a hablar en nuevas lenguas, aun cuando no estaban rodeados de personas. Ahora, cuando Pedro se levanta y predica su primer mensaje, luego que las personas sienten la convicción de que el Espíritu Santo, de que son pecadores y que tienen que arrepentirse, Pedro les dijo lo siguiente: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire que es el mismo camino: arrepentimiento, conversión, bautismo con el Espíritu Santo. Versículo 39 dice, escucha,
Porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál es la promesa? El bautismo con el Espíritu Santo. Y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y ahí en ese, para aquellos al que el Señor nuestro Dios llamare, estamos incluidos usted y yo. Usted y yo, porque Dios me llamó, Dios le llamó a usted. Así que si Dios le llamó, usted debe saber que hay una provisión sobrenatural para usted. Una provisión que le va a capacitar para que usted pueda vivir en el propósito de Dios. Para que pueda testificar de Jesús con poder. Cualquier persona pudiera decir, yo puedo hablar de Jesús sin necesidad de ser lleno con el Espíritu Santo. Bueno, yo no quiero argumentar. No quiero argumentar para justificarme para no hacer y no seguir el lineamiento de Jesús. Jesús dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen el bautismo con el Espíritu Santo, la promesa del Padre. Si Él lo dijo, entonces es porque yo lo necesito, sin importar lo que yo pueda pensar o lo que yo pueda escuchar. Yo quiero alinearme a lo que dice la Biblia. Así que, ¿cómo es la experiencia pentecostal? La experiencia pentecostal está aquí. Una experiencia espiritual de transformación que me empodera a mí. Cuando una persona es llena con el Espíritu Santo o es bautizada con el Espíritu Santo, la señal física inicial es de hablar en nuevas lenguas. Eso lo leo yo aquí en la Biblia. Eso lo veo. Así que si ellos tuvieron esa experiencia así, y yo soy creyente en Jesucristo, y yo estoy orando a Dios para ser lleno con el Espíritu Santo, entonces mi experiencia debe ser como la de los creyentes. Mi experiencia debe ser como la de los creyentes primitivos. Esa es la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. Por eso el reto que nos plantea la palabra de Dios es que usted revise su experiencia pentecostal. Porque es posible que haya escuchado acerca de esta experiencia y decir que no es necesario, que todos estamos en Cristo. Cuando estamos en Cristo ya somos llenos con el Espíritu Santo. Bueno, estas creyentes estaban en Cristo. Y luego vino el bautismo con el Espíritu Santo. Pero ¿qué fue lo que sucedió después de ser llenos con el Espíritu Santo? Hay dos cosas que sucedieron. Número uno, ellos comenzaron a hablar las maravillas de Dios. Comenzaron a hablar de las maravillas de Dios. Comenzaron a testificar de Jesús, porque las personas que estaban alrededor escuchaban en su propia lengua cómo los creyentes adoraban, magnificaban a Dios en su propia lengua. Y fue allí donde el apóstol Pedro se puso en pie y comenzó a predicar, es decir, a dar testimonio de Jesús de una manera tan poderosa. Ese hombre que en días pasados se había escondido por miedo a los religiosos, ahora vemos un hombre lleno de poder, lleno de valor, lleno de denuedo, argumentos poderosos. Y no era un argumento cualquiera. Escúcheme, y no estaba delante de un público cualquiera. Esto era lo que Pedro temía, pero Jesús sabía que si ellos eran llenos con el Espíritu Santo, ellos iban a hacer frente a su generación, iban a hacer frente a las personas en su generación y les iba a enseñar. Ya no iba a haber miedo, ya no iba a haber temor para testificar de Jesús. Ahora, escúcheme, el Espíritu Santo estaba al control de su iglesia. Y esto es lo que yo puedo ver, la evidencia de que una persona ha sido llena con el Espíritu Santo es que hablan en nuevas lenguas y testifican, hablan del Dios que los salvó. Esa es la pasión de ellos. Y sucesivamente vamos a mirar eso. La experiencia pentecostal la tuvo Cristo. Cuando se bautizó, recordará, ¿no? Usted. La tuvieron los discípulos aquí. Y cuando usted sigue leyendo el libro de Hechos, se va a dar cuenta que todos los creyentes, a partir de aquí, todas aquellas personas que se convertían en el Señor,
eran bautizados en agua y se oraba por ellos para que recibiesen el bautismo con el Espíritu Santo. Escúcheme, esa experiencia la tuvieron ellos. Y Pedro dice, esta experiencia no solamente para nosotros, esta experiencia es para todo aquel a quien el Señor nuestro Dios llamare. Es por eso que entonces tengo que preguntarle si usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Tal vez usted me dice, sí, pastor, pero tu experiencia ha sido como está descrita aquí en la Biblia. ¿Así fue tu experiencia? Bueno, te reto a que revises tu experiencia pentecostal. Y si no has sido bautizado con el Espíritu Santo, tienes que saber que esa es la promesa del Padre para ti. Esa es la clase de iglesia que Dios quiere. Una iglesia poderosa, una iglesia llena con el Espíritu Santo, una iglesia que hable las maravillas de Dios, una iglesia que testifique con poder. Cuando hablamos de testificar con poder, no estamos hablando solamente de palabras, de hablar. El apóstol Pablo dijo, este evangelio no ha llegado a vosotros en palabras solamente, sino en la manifestación del poder de Dios por medio de milagros y de maravillas y de señales. Testificar de Dios no solamente es poder para hablar con autoridad. Testificar de Dios es hacer milagros. Y eso lo vemos en el libro de los Hechos. Para eso vino el Espíritu Santo. Para eso vino el Espíritu Santo. Dios quiere ver una iglesia llena con el Espíritu Santo, que habla con poder de Él, pero también que hace milagros. Escúcheme, por favor. Esa es la iglesia que Dios desea, que Dios anhela. ¿Estás tú dispuesto a ser parte de esa iglesia? ¿Estás dispuesto a ser parte de esa iglesia? Entonces, como le dijo el apóstol Pablo a los creyentes en Éfeso, en el libro de Hechos, capítulo 19, ya fuiste lleno con el Espíritu Santo. Sí, si usted me dice, pastor, yo no había pensado de esa manera acerca de esta experiencia, yo te animo a que comiences una búsqueda. Comienza una búsqueda. Quebranta todo prejuicio, todo lo que te impida, y acércate así como estás a Dios. Y dile, Dios, límpiame, santifícame. Y comience usted a buscar la presencia de Dios. Comience a buscar la llenura con el Espíritu Santo. Comience a buscar el bautismo con el Espíritu Santo. A lo mejor eres creyente, que tuviste una experiencia hace mucho tiempo, pero esa experiencia se ha enfriado porque no mantuviste el ritmo de búsqueda, porque cediste tal vez a alguna tentación. Te animo a que te levantes en el nombre de Jesús. Porque un creyente frío, un creyente tibio, esa no es la imagen de la iglesia que Dios quiere. Esa no es la iglesia, esa no es la imagen. Vamos a buscar la llenura con el Espíritu Santo. Vamos a buscar, tal vez tú dices, pastor, yo he sido lleno con el Espíritu Santo. Yo te animo a que revises tu experiencia pentecostal para ver si es así como lo describe la Biblia. Ese es nuestro reto el día de hoy. Yo quiero que oremos. Yo quiero animar a todos en esta mañana para que oremos y le pidamos al Padre que avive su obra. ¿Está de acuerdo? Por favor, tómese unos minutos allí, acompáñeme a orar. Levante su voz allí donde usted está. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu altar, Señor, para darte gracias. Gracias por la promesa. Dígale al Padre, gracias por el Espíritu Santo, Señor. Gracias porque tú, Señor, no nos dejaste huérfanos. Porque tú dijiste, no los dejaré huérfanos, les enviaré al Consolador, el Espíritu Santo de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, pero tú has dicho en tu palabra que Él estaría con nosotros porque nosotros, aleluya, le podemos percibir, le podemos recibir. Dios, gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia, Señor. Hay una necesidad. La iglesia tiene una necesidad imperiosa de ser llena con el Espíritu Santo, Padre. Señor, que la experiencia con el Espíritu Santo sea así como la describe el libro de los Hechos, Padre. Que allí donde ellos están, Señor, tu presencia puede irrumpir. Irrumpe, Señor. Irrumpe en esa habitación. Irrumpe en ese cuarto. Irrumpe en esa sala de hospital. Irrumpe donde quiera, Señor, que se conectan con este tiempo. Irrumpe, Padre Celestial. Y ven sobre ellos.
Ven sobre ellos, Espíritu Santo. Ven sobre ellos, invádenlos, Señor, que lenguas de fuego sean asentadas, se asienten sobre cada uno de ellos, Señor, y comiencen a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les indica que hablen. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque para ellos es la promesa, Señor. Para ellos, para sus hijos, para los que están lejos, pero también para todos aquellos a quien tú, mi Dios, llamares a esta salvación. Oro para que sean llenos con el Espíritu Santo, Señor, y para que puedan testificar, para que puedan hablar, Señor, con poder de tus maravillas, pero también para que puedan hacer milagros, Señor. Espíritu Santo, guía a tu iglesia, empodera a tu iglesia, aviva tu iglesia, Señor, en medio de los tiempos. Estamos en medio de una situación, en medio de una sociedad, Padre, que está demandando de la iglesia eso. Está demandando una iglesia poderosa, una iglesia llena con el Espíritu Santo. Padre, oro por todo aquel que asume este reto y te pido, Padre, que tu presencia en este día le invada. Que tu presencia en este día, Señor, le llene y que sea lleno del Espíritu Santo, así como dice la Escritura. Que la evidencia, Señor, de hablar en nuevas lenguas se manifieste. Padre, oro por experiencia legítima, experiencia, Señor, bíblica, pentecostal. En el nombre de Jesús, Padre, muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios le bendiga, mi querido, y recuerde esto. Revisa tu experiencia pentecostal. ¿Hace cuánto tiempo tal vez no te has encendido en el Espíritu Santo? Quiero animarte a que comiences ese tiempo de búsqueda. Recuerda que el Señor Jesús dijo que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos cuando las pidamos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que lo pidan? Gloria al Señor. Hoy tenemos una cita en nuestra iglesia a las 6:30 de la tarde. Tenemos una cita para tener un encuentro con el Espíritu Santo. Así que si usted está aquí en Barranca, no se vaya a quedar. Vamos a acudir, vamos a buscar la presencia divina. Porque, escúcheme bien, cuando la presencia divina venga sobre tu vida va a ser otra. Que Dios le bendiga.